Salud. Por ahí están confundidos algunas legisladoras y legisladores de la oposición y también la prensa que obviamente quiere confundir. No perder de vista que ahora existe el IMSS Bienestar, es la nueva institución proveedora de atención médica y esta institución se lleva el presupuesto que anteriormente estaba en el INSABI. El ramo presupuestal de salud es el 12 y el ramo del IMSS Bienestar es el 47. Entonces, ese faltante que está inventándose López Dóriga y los diputados del PAN, que lo busquen en el ramo 47, ahí está íntegro y de hecho aumentó. Bueno, esa es la explicación que da este singular funcionario, porque como si el sexenio llega a su final y el sector salud no podría cerrar, todo indica de una manera que no es la más indicada en un tema tan delicado como es el de la salud. El gobierno federal plantea varias cosas. Un recorte que es duro, rudo, 55.8 en el presupuesto de la Secretaría de Salud para 2024. Están pensando en darle 96,000 millones de pesos contra los 219,000 millones que recibió el año pasado. En contraste, el IMSS Bienestar recibiría 129,000 millones de pesos con miras a cumplir la tan mencionada promesa del presidente de tener un sistema de salud como el de los países nórdicos. Bueno, a ver, exactamente se le quita a uno y se le pone a otro. Nadie nos ha dado no da ninguna buena explicación de aquel sistema tan ponderado que tuvimos y que de repente, ¡pum!, tronó como por arte de magia. Bueno, le hemos pedido a Andrés Castañeda, maestro en Gestión y Políticas de Salud, profesor de Salud Pública por la UNAM y coordinador de Salud y Bienestar en Nosotros. Nosotras, nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, como siempre. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, como Gracias. siempre. A ver, dice el señor López Gatell, que se mueve el dinero de un lado para otro, pero nadie nos da una explicación de lo que invirtieron durante 3 años o casi 4 años en un sistema que dijeron que déjenos, confíen en nosotros. Me acuerdo cómo allá en la Cámara de Diputados lo decían. A ver, ¿ante qué estamos? Y si efectivamente el dinero se mueve de un lugar a otro y no hay una menor inversión cuando se habla de gastos totales y de proyecto. Sí, a ver, es correcto. Mira, ahí justo lo que dice el doctor Gatell, pues tiene razón, ¿no? Es cierto que suena muy alarmante cuando decimos que se redujo un 55% el presupuesto en salud y por supuesto que si esto fuera así como se escucha, pues estaríamos dando el grito del cielo desde la sociedad civil, desde la academia, etcétera. Pero lo cierto es que esto responde a la nueva propuesta del modelo de salud, en donde se crea una nueva institución de salud, este IMSS Bienestar OPD, ¿no? Que hay mucha confusión porque se llama IMSS Bienestar como el programa del IMSS. Entonces, realmente lo que va a pasar en 2024 es que va a haber 3 IMSS. Va a estar el IMSS ordinario, el IMSS como programa del IMSS Bienestar, que va a operar el IMSS, digamos, ordinario, o el IMSS que preside Zoé Robledo, y por otro lado se crea esta nueva institución que se llama igual, pero es muy confuso, pero se llama igual, es el IMSS Bienestar OPD, que tiene su propio ramo presupuestal, que es el ramo 47, en donde entran 4 programas que es allá donde se fue el dinero. Y esto es importante que lo entienda, que lo entendamos como ciudadanos, porque la Secretaría de Salud realmente nunca atendió pacientes directamente. Lo hacía a través de los servicios estatales de salud, ¿no? Que a través del Seguro Popular primero y después el INSABI, que es cierto lo que dices, no entendimos muy bien cómo funcionó y cuáles fueron las reglas de operación, pero se transferían los recursos a los estados para que estos prestaran los servicios. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México recibía dinero, ¿no? Y atendía a los pacientes a cargo de las instituciones de salud de la Ciudad de México. Pero ahora lo que va a pasar es que se crearon 2 instituciones. Por un lado, o 2 mecanismos. Por un lado, el IMSS Bienestar OPD, que los estados que ya firmaron convenio, entre ellos la Ciudad de México, van a transferir el personal, los hospitales, los insumos que tenían, para que esta institución atienda a su población, ¿no? Entonces, ese dinero, en lugar de que cayera a la Secretaría de Salud o al Seguro Popular o al INSABI y después se transfiriera a los estados, va a llegar directamente
al IMSS Bienestar OPD. Y por otro lado se crea el Sistema Nacional de Salud Pública, que es quien va a dar la atención o va a prestar los servicios comunitarios, digamos, todo este tema de la vigilancia epidemiológica, fumigar para que no haya vectores, estos mosquitos que luego transmiten enfermedades, promoción de la salud, es decir, todas estas actividades que se hacen o que se hacían en las jurisdicciones sanitarias, ahora se van a llamar distritos de salud y van a ser quienes se encarguen de esta parte. Entonces nacen, digamos, estos dos nuevos mecanismos que antes estaban mezclados, digamos, en la Secretaría de Salud, ahora un poco se separan en términos operativos y ese presupuesto también se separa, pero esto es paulatino, es decir, no todavía todos los estados no han firmado convenio ni están en proceso de hacerse cargo por parte del IMSS Bienestar OPD, y entonces, digo, lo que sí sería bueno que nos explicaron es qué estados sí, qué estados no, en qué momento, porque esas transferencias habrá que ver cómo funcionan, qué pasa si un estado ya firmó convenio, pero todavía no está listo, digamos, el modelo para ceder los servicios. ¿Quién le va a pegar ahora a los empleados? ¿Quién va a pagar el mantenimiento de los inmuebles? Eso pues está en proceso, está en camino. Tienen ya pocos meses para definir cómo va a funcionar eso. Y bueno, está por verse cuáles serán esas reglas de operación de cómo se va a gastar, en dónde sí, en dónde no, en qué estado se va a invertir, cómo se va a invertir. Esperemos que pronto se publiquen esas reglas de operación del IMSS Bienestar OPD, pero el total del presupuesto en salud, de hecho, aumenta un poco, ¿no? Aumenta alrededor de un 5%, lo cual es buena noticia. Lo que es mala noticia es justo lo que platicabas hace un momento, es que hay mucho de lo que se ha gastado en años anteriores, pues no se ha comprobado, no hay mucha opacidad, no sabemos qué pasó con este famoso fondo de gastos catastróficos, que también pues es un misterio, ahora ya no pinta, ¿no? Digamos, pero bueno, viendo hacia el futuro y un poco hablando de este presupuesto del que nos convoca hoy y de lo que hablaba el doctor Gatell, pues en cierto punto sí tiene razón, o sea, es decir, sí es cierto que la Secretaría de Salud reduce su presupuesto, pero es porque es este presupuesto que ahora se transfiere al IMSS Bienestar OPD para hacerse cargo de las poblaciones, de la atención médica de las poblaciones que tienen convenio. A ver, Andrés, lo que es cierto es que el gobierno invierte más en salud. O sea, creo que es claro que se le quitó un lugar, pero se incrementó en el otro lugar. Me pregunto, ¿no se vuelve una locura estos 3, 4, 5 IMSS? Me siento como en películas de Rocky, en la versión 7 de IMSS. No lo vuelve loco, no lo vuelve burocrático y además no coloca también al propio director del IMSS en una encrucijada bastante compleja de dirección. Sí, totalmente de acuerdo, Javier. Además, el momento en el que se decide hacer este cambio tan profundo del sistema de salud es complejo porque estamos entrando, además, o sea, 2024 va a ser un año electoral súper complejo y viene, o sea, no va a acabarse de consolidar cuando venga el cambio de gobierno y nunca se ha tomado en cuenta la visión de la oposición, de la academia, es decir, de otros personajes que no sean los políticos en turno que puedan acompañar esa transición sin importar quién quede. Yo creo que eso es un tema por riesgoso, que en términos de política pública nunca es una buena idea, ¿no? Es decir, siempre hay que tratar de acompañar estos cambios, de hacer consensos con en el caso de salud, con los pacientes, con la población, con la academia, con la sociedad civil, y ahora estas decisiones las han tomado desde el púlpito de la Secretaría de Salud de manera unidireccional, sin opción a observación, a comentarios. Bueno, recordarás, Javier, cuando se dio este madruguete con las reformas, con las dos que ha habido en salud, nunca se le preguntó a nadie, realmente nunca se discutió en el pleno, simplemente pasaron así como venían y listo, ¿no? Esto es preocupante porque es un cambio bien profundo el que se está haciendo y podría, ¿no? Además ya está hecho, ¿no? O sea, creo que lo que nos toca es aprovecharlo y sacarle las bondades, intentar hacer que funcione, pues un poco mirando positivamente, ¿no? A lo mejor a muchos nos hubiera gustado hacerlo diferente, pero lo hecho está. Lo cierto es que hay que ver qué va a pasar este sexenio y también entenderlo como que está planteado como un proceso paulatino, es decir, eventualmente sabemos que la idea es que el programa del IMSS Bienestar del IMSS pase al IMSS Bienestar OPD y eventualmente quizá llegar a una especie de unificación del sistema de salud.
Hoy eso es imposible, ¿no? Es imposible porque simplemente en términos presupuestales se está invirtiendo mucho menos por cada derechohabiente del IMSS Bienestar que por cada derechohabiente del IMSS. Simplemente por esa razón no hay manera de dar los mismos servicios, por lo tanto no podemos, digamos, hacerlo transferible. Eventualmente tendrá que ir pasando esto, pero cierto es que si uno soltar el dinero de jalón de un día para otro, tampoco funcionaría. Entonces sí tiene que ser un proceso paulatino. Creo que en principio, digamos, de intención, pudiera no ser una mala idea. Creo que lo que es una terrible idea es esta falta de comunicación, los tiempos en los que se están haciendo y la manera unidireccional de tomar las decisiones sin consultar al resto del sector, que pues pudiera comprometer sus mejores intenciones, que creo que de fondo son buenas, pero que a la hora de la ejecución pues dejan que desear y están acompañadas de muchísima opacidad, falta de transparencia, que eso se presta a corrupción, como pues, ha habido todo este sexenio y los sexenios anteriores, muchísimo en el sector salud, porque es muchísimo dinero, y si no cuidamos esto, pues Claro. quienes están en los servicios se lo roban. A ver, déjame plantearte ahí para cerrar algo. Se toman decisiones sobre el sector salud. Hago referencia al hecho porque quien hace referencia es el gobierno, si no, ya te lo juro que ya ni haré referencia. Otra vez Dinamarca. Cuando digo eso es, con esto que se está haciendo, se parte de dos cosas. Uno, que se tenga un final de algo el 1 de octubre, que termine el sexenio del presidente López Obrador. Y supongo que el presidente dice vamos a ganar y entonces seguirá eventualmente Claudia Sheinbaum. A ver, ¿podemos realmente pensar que si después de 4, casi 5 años no se ha avanzado como se debía, tuvimos muchos problemas, seguimos teniendo muchos problemas de atención, de medicamentos, se quiere hacer la farmacia del mundo, todas esas cosas, tenemos garantía que con este presupuesto y la dirección del presupuesto algo puede pasar verdaderamente diferente? Pues mira, yo tal vez soy un iluso soñador, Javier, pero yo quiero pensar que sí, porque Yo si no también, nos queda de otra. Sí, yo Tenemos también. que hacer Sí, que yo funcione, también, ¿no? claro, sí. A ver, está difícil porque, bueno, hay que decirlo, a ver, no es que estén con este plan desde todo el sexenio, realmente ese fue el problema, ¿no? Que no sabían ni qué onda, se inventaron del Insabi y luego se dieron cuenta que eso no servía y ahora traen un plan más o menos, ¿no? O sea, que ese plan lo han ido construyendo y todavía lo están construyendo en ese proceso. Digamos, si comparamos la diferencia entre la política pública del Seguro Popular de entonces ahora, ¿no? El Seguro Popular se planteó con años de anticipación, llegó el gobierno en 2000 y entró en vigor en 2004, se hizo un piloto, es decir, se pensó muy bien ese cambio de política pública. Aquí no está pasando eso, se están tomando decisiones pues un poco al vapor. Ahí quienes están en los servicios de salud andan operando a ver cómo pueden, intentando cumplir con las indicaciones. Eso hace que las cosas salgan mal o no salgan tan bien, que se desperdicie dinero, que haya opacidad, que haya más espacio para la corrupción y que al final que quienes la paguen son las y los pacientes. Eso no lo deberíamos de permitir, pero analizando la idea un poco así súper críticos desde afuera, pues es la intención de unificar un sistema, de intentar al unificar el sistema para prestar los servicios de quienes no tienen seguridad social, eventualmente podría ayudar a homologar, porque Javier, recordarás que hay servicios, o durante el Seguro Popular hubo estados que avanzaron mucho, que aprovecharon muy bien los recursos del Seguro Popular, como Guanajuato, Puebla, Querétaro, y tenemos estados donde se lo robaron todo, quién sabe dónde fue a parar, como Tabasco, Veracruz, que es muy lamentable, y tenemos ahora servicios de salud para los pacientes sin seguridad social muy inequitativos. Un poco lo que se busca es unificar, pero no lo están logrando. Y no lo están logrando porque hay 8 estados que decidieron no entrarle a este proceso del IMSS Bienestar OPD, y entonces habrá que ver también qué va a pasar con esos estados, cómo se van a distribuir esos recursos para esos estados, si se les va a castigar en términos presupuestarios, si no, quién lo va a decidir, cómo se va a decidir, cuánto dinero se transfiere. Es decir, sí nos enfrentamos a un reto muy complicado los años por venir, pero bueno, nos toca desde donde estemos, creo que como ciudadanos, ciudadanas, empujar para que estas ideas pues funcionen y pedir y exigir a la autoridad que cumplan con la garantía de los derechos, que pues hoy los datos indican que nos hemos ido un poquito como los cangrejos. Oye, ¿cuánto se habrá gastado en el Insabi? ¿Cuánto se habrá tirado del Insabi? Lo digo hasta con cierto dolor, caray, ¿no? Pues mira, me encantaría poder decir, pero yo creo que ni ellos saben, ¿no? Sinceramente hubo tanto relajo, tanta opacidad que ni siquiera saben, no hubo orden. O sea, estos mecanismos que había el Seguro Popular, pues sabíamos qué sí se cubría, qué no se cubría, cuánto se transfería, pues eso no lo sabemos.
Sí, ¿no? O sea, al final el desorden lleva a que quienes son los beneficiarios, en este caso son un sistema de salud, los ciudadanos, los pacientes, los familiares, sean quien la paguen. Y vemos como consecuencia, pues este tremendo aumento del gasto de bolsillo, como consecuencia, cómo pululan los servicios públicos de salud, porque las personas están intentando satisfacer sus necesidades de salud que no le está garantizando el servicio público en el sector privado. Y creo que pues ese es un gran indicador de que no lo estamos haciendo bien y de que lo tenemos que hacer mejor. Te mando un gran saludo, como siempre, doctor. Andrés, gracias, muchas. Igualmente, que estén muy bien, bonita noche. Gracias, muchas gracias.